Bien, les estaba mostrando esta imagen donde podemos observar sobre todo el tejido celular subcutáneo. Está formado en su mayor parte por tejido adiposo, ¿verdad? Ustedes saben que el tejido adiposo se acumula, ¿no? Hay una tendencia en acumularse a nivel justamente de la región abdominal, ¿verdad? Es parte de la grasa localizada, como también se la llama. Ahora, esto pues fenotípicamente, ¿no? Hay una diferencia en la mujer y en el varón. En la mujer, generalmente la acumulación de este tipo de tejido adiposo se dice que es centrífuga, se da a nivel de las caderas, de la región justamente, ¿no? De los glúteos, etcétera. En cambio, en el varón se dice que es centrípeta, se da justamente a nivel de la región abdominal, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que solo los varones tengan una acumulación adiposa de tipo centrípeta y que solo las mujeres tengan centrífuga, no. Tanto mujeres como varones pueden tener centrípeta o centrífuga, ¿no? Eso muchas veces depende también de la genética. Hay personas que tienen a acumular más tejido adiposo a nivel del abdomen, hay otras que tienen más a acumular a nivel de las caderas. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, la acumulación también de tejido adiposo va a depender mucho de la dieta, ¿no? Sobre todo dietas altas en carbohidratos van a generar que haya un aumento en la acumulación de tejido adiposo justamente a nivel de acá, de la región abdominal, ¿no? Lo mismo pasa en la parte, ¿no? del tipo centrífugo, ¿no? Donde vamos a tener que la acumulación se va a dar en su mayor parte a nivel de las caderas. Ahora, por debajo de todo esto, ustedes ya están viendo la capa de músculos, ¿verdad? La capa muscular. Ahora, como les decía, la fascia de escarpa va a formar acá el ligamento fundiforme, este ligamento suspensorio fundiforme del pene, que mantiene unido al pene a la región abdominal baja. También contribuye a la formación del dartos, ¿no? Que es el musculito que están viendo acá que tiene el escroto, el saco escrotal. Este músculo muchos lo confunden con el cremaster, eh, porque su función es muy similar, pero no igual, ¿no? La función del dartos es la de contraer el saco escrotal y de esa manera, pues, acercar a los testículos hacia la región abdominal y calentarlos, mientras que el cremaster, como tal, es el músculo que se encarga de suspender, de elevar los testículos. Y ahora, si hablamos de los músculos de la pared anterolateral como tal, vamos a ver que estos están dispuestos tanto anteriormente como lateralmente. Por ejemplo, los lados de la pared abdominal están formados por tres músculos que van también desde el plano superficial hasta el plano más profundo. ¿Cuáles son estos tres músculos? Tenemos el oblicuo mayor, o también llamado externo, el oblicuo menor, o también llamado interno, y el transverso del abdomen. Luego, en la parte anterior vamos a tener otros dos músculos, que son el recto anterior del abdomen y el piramidal. Ahora, si hablamos de cada uno de ellos, primero hay que mencionar al oblicuo externo, también llamado antes oblicuo mayor. Este es un músculo grande, por cierto, como que, pues, recordando como vemos cómo abarcamos un músculo, siempre hay que mencionar su origen, su inserción, su inervación y su acción, ¿verdad? Lo mismo vamos a hacer con este músculo. Vamos a decir que en cuanto a su origen, pues van a ser mediante digitaciones. ¿Qué son las digitaciones? Son proyecciones de fascículos musculares que tienen forma de dedos, por eso se llaman digitaciones, ¿verdad? Que se encuentran en la cara externa de las 8 costillas inferiores, es decir, su origen va a estar en las 8 costillas inferiores. Se van a engranar con las digitaciones también, que si ustedes recuerdan, tenía el músculo serrato mayor o anterior, ¿verdad? A ese nivel, y también algunas de las fibras se entremezclan con las fibras del dorsal ancho. ¿Dónde se inserta este músculo? Las fibras inferiores y posteriores se van a insertar en el tercio anterior del labio externo de la cresta ilíaca. El resto también de las fibras va a terminar como una lámina fibrosa que va a contribuir a la formación de la llamada aponeurosis del oblicuo externo. Posteriormente se va a fusionar en la línea alba, ¿no? Con la aponeurosis del lado contrario y van a constituir también parte de la inserción a nivel de la línea alba.
el borde inferior de la aponeurosis se va a engrosar a nivel de la espina ilíaca anterosuperior y la espina del pubis para dar origen a lo que va a ser el ligamento inguinal o ligamento de Poupart, que por cierto va desde la espina ilíaca anterosuperior hasta lo que va a ser el tubérculo o cresta del pubis. En esta imagen ustedes están viendo al músculo. Vean, este es el músculo, este es el oblicuo externo. Como ustedes pueden ver, es un gran músculo. Le da el contorno, el borde lateral a la región del abdomen. Como pueden ver, sus digitaciones son estas que se están entrecruzando con estas otras digitaciones más gruesas, más grandes que tiene el músculo serrato. Esto le pertenece al serrato anterior. Y también se entrecruzan con las fibras de este otro músculo que están viendo acá, que es el dorsal ancho. Ahora, como pueden ver, las fibras musculares van a terminar formando parte de lo que va a ser la llamada vaina de los rectos. Contribuye a la formación de la vaina de los rectos, que es esta capa blanquecina que cubre al músculo recto anterior y que termina fusionándose con las del otro lado, como les decía, y constituyendo también de cierta manera lo que va a ser esta línea, que es la llamada línea alba. Algunas de las fibras de la aponeurosis de este músculo también, como les decía, migran y forman esto, que va a ser el ligamento inguinal. Ahora, ya hemos visto, ¿no? Y hemos visto su origen y su inserción. Hablemos de su inervación. Este músculo, como la mayoría de los músculos que vamos a mencionar, va a estar inervado por los llamados nervios tóraco-abdominales. Así los llaman a los nervios que van desde los T's, ¿verdad? Desde los torácicos, desde los últimos, sobre todo. En realidad comienzan a nivel de T6, T7, T8, etcétera, y toman en cuenta también los nervios lumbares, ¿verdad? Los primeros nervios lumbares, sobre todo L1, L2, L3. Entonces les llaman, ¿no? Tóraco-abdominales. Dentro de ellos, el T12, que es el nervio subcostal, también es uno de los nervios más importantes. Ahora, luego tenemos, en cuanto a su acción, antes de pasar a ver el oblicuo interno, este músculo cuando se contrae, comprime las vísceras intraabdominales, es decir, brinda presión intraabdominal. Por otro lado, también ayuda a los movimientos de lateralización del torso, del tórax, ¿verdad? Sirve para rotar a un lado, al lado derecho o al lado izquierdo, ¿no? Esas son sus funciones. También nos sirven para flexionar el abdomen lateralmente, a un lado o al otro. Luego tenemos el oblicuo interno, también llamado oblicuo menor, porque es más pequeño. Este está formado por fibras que van de abajo hacia arriba. Si se han dado cuenta, son totalmente diferentes. Se llaman primero oblicuos ambos. ¿Por qué? Porque sus fibras siguen un trayecto oblicuo, como ustedes pueden ver acá, por ejemplo. Vean, todo lo que la diferencia está en eso. Las fibras del oblicuo mayor, que es este, van de arriba hacia abajo, ¿verdad? De afuera hacia adentro. En cambio, las fibras del oblicuo interno van de abajo hacia arriba y de lateral a medial. Ahora, su origen, ¿dónde es el origen? Se da a nivel de la llamada fascia toracolumbar, que se encuentra en la región posterior. Desde ahí nace, también nace desde la cresta ilíaca, desde la fascia ilíaca y del propio ligamento inguinal. Y se van a extender para terminar insertándose a nivel de las tres últimas costillas, ¿verdad? Continuándose con los tres músculos intercostales internos a nivel de esta región. También van a formar una aponeurosis arriba con el reborde costal, abajo horizontalmente hasta la vaina de los rectos. Van a contribuir también en la formación de la vaina de los rectos. Las fibras más inferiores se van a insertar en la cresta del pubis. Y las fibras más inferiores van a formar también un músculo que es el cremaster. Vean eso, el cremaster es un músculo que va dentro de lo que es el cordón espermático y, como les decía, es el músculo que se encarga de elevar los testículos. Entonces, fíjense, si nosotros diseccionamos, que es lo que se ha hecho acá, diseccionamos el oblicuo mayor, vamos a tener justo por debajo el oblicuo menor o también llamado interno. Y como pueden ver, las fibras de este varían, van de abajo hacia arriba. ¿Ok?
Están haciendo del ligamento inguinal, están haciendo de la cresta ilíaca y atrás están haciendo de la fascia toracolumbar. Entonces está yendo a insertar de la misma manera, su aponeurosis va a terminar en la línea alba, como pueden ver, va a terminar insertándose en las tres últimas costillas, ¿no? Se va a fijar a lo largo de toda esta región y va a contribuir en la formación de esto que ven acá, que hemos dicho que es la vaina de los rectos. Como pueden ver, las fibras inferiores están dando origen a este músculo que es el cremaster, ¿no? Que vuelve al cordón espermático y termina en los testículos. Bien, esta es una visión también posterolateral de los músculos. Ustedes pueden ver acá, acá está seccionado y reflejado el oblicuo mayor y acá está el oblicuo menor, ¿no? Justo por debajo del mismo. Luego acá tenemos también algunos de los músculos serratos, ¿no? El dorsal ancho, que están cortados. Doctor, pero no está presentando nada. ¿Tenemos esa imagen? ¿Se ha perdido la imagen? Por mi parte Sí, no hay imagen. acaba de No salir sé si usted, los pero demás. ¿Se ve ahora? Sí, doctor, No, se ve. nada, doctor. Hay algunos que ven, otros que no. Qué raro. Hoy está extraño el sistema. Ahí su compañero Robert dice que sí ve. Sí se ve, doctor. Doctor, Sí, solo parece entonces, que algunos pueden ver, pero no sé, la mayoría no. intenten salir y entrar de Yo sí nuevo. puedo ver, doctor. ¿Ok? Los que no ven o los que no tienen buen audio, intenten salir y entrar de nuevo. Tal vez así les mejora. Bien, entonces, como pueden ver acá en la imagen, bueno, en la diapositiva, el siguiente músculo sería el transverso, ¿verdad? Pero antes de ver el transverso, me estaba olvidando mencionar también la inervación y la acción que tiene el oblicuo interno. En cuanto a la inervación, es la misma, ¿no? El oblicuo interno va a estar inervado también por los famosos nervios tóraco-abdominales, ¿verdad? Eh, por otro lado, la acción también, obviamente, es menos potente cuando se contrae que el oblicuo mayor, pero brinda las mismas características, es decir, cuando se contrae, ayuda al abdomen a aumentar la presión intraabdominal, que es muy importante para el pujo, ¿no? Cuando uno hace esfuerzo, ¿no? Sobre todo durante la misión, durante la defecación, en la mujer durante el parto, ¿no? Por otro lado, también ayuda a rotar lateralmente, ¿no? El tronco y flexionar lateralmente de igual manera el tronco. Bien, ahora pasamos a ver lo que es el transverso del abdomen. Este músculo se llama así porque las fibras siguen un trayecto transversal. Este músculo es como un cinturón, como una faja que envuelve, ¿no? Lo que es la región abdominal. Sus fibras, vamos a ver que van a cursar horizontalmente de lateral a medial, es decir, van a ir de lateral a medial. Su origen se da a nivel de la fascia ilíaca también, ¿no? Del labio interno también de la cresta ilíaca, de la fascia toracolumbar, al igual que el oblicuo interno, y de la cara interna de los 6 últimos cartílagos costales. Donde se va a insertar, va a terminar formando también una aponeurosis que contribuye también a la formación de la vaina de los rectos, y las fibras craneales, es decir, las superiores, van a pasar posterior al recto hasta lo que va a ser la apófisis sifoides, ¿no? Para fijarse también a ese nivel. La fascia que recubre, ¿no? La cara interna o la superficie interna de este músculo se conoce como la fascia transversalis, por eso se llama así, ¿no? Fascia transversalis. De entre los tres músculos, acá lo están viendo, fíjense sus fibras, acá están cortados, vean, el oblicuo externo, luego cortado también el oblicuo interno y el más profundo, el oblicuo, o mejor dicho, perdón, el transverso del abdomen. De entre los tres músculos, este es el más débil de todos. Cuando se contrae, este músculo simplemente ayuda a mantener las vísceras dentro de la cavidad abdominal y también, en cierta manera, ayuda a elevar la presión intraabdominal. Esas son sus únicas funciones. Está inervado también por los llamados nervios tóraco-abdominales. Ahora, dentro de los músculos de la región anterior tenemos dos, ¿verdad? Decíamos el recto anterior del abdomen, que es uno de los más famosos,
¿no? Especialmente cuando está desarrollado, cuando está hipertrofiado, ¿verdad? Es un característico de la región anterior. Brinda protección, una de sus funciones justamente es la protección, ¿no? Cuando está hipertrofiado, desarrollado, vulgarmente le llaman, ¿qué? Le llaman los cuadraditos, le llaman los coquitos, ¿no? Los peruanos sobre todo, ¿qué más? ¿Qué más le dicen? Le dicen eh, el payarropa, no sé qué más, ¿no? Pero términos comunes. No sé Doctor, si disculpe, ¿eso se le llama también metámeras? las metámeras son las intersecciones entre uno y otro, ¿no? Que los dividen en generalmente 4 por cada lado. Esas son las metámeras, Ah, ya, ya, ¿no? las intersecciones que hay de los tendones, si no me equivoco, ¿no? Exacto, son intersecciones tendinosas, esas son las metámeras. Y que la Ay, piel se pega justamente a estas metámeras y es por eso que cuando uno tiene desarrollado el recto anterior del abdomen se ve de esa manera, ¿no? Marcado así, separado cada uno de estos fascículos, que parecen que fueran 4 fascículos, ¿no? Pero en realidad no se olviden que cada músculo recto anterior es uno solo que va en sentido vertical, ¿no? Que cae desde lo que es la región superior hasta la región inferior. Entonces, o bueno, al revés, mejor dicho, desde la región inferior hasta la región superior. Bien, ahora, este músculo, el recto, justamente se llama así porque sus fibras van en vertical, van rectas, ¿no? Vamos a ver que estas van de abajo hacia arriba, presentando en sus 2 tercios superiores estas interdigitaciones tendinosas que se conocen como las metámeras, ¿verdad? Que son estos espacios entre un fascículo y el otro, que la piel profunda, la hipodermis, se pega justamente a estas regiones, ¿no? Y cuando el músculo, como les decía, está desarrollado, está hipertrofiado, se ven estas interrupciones. Ahora, el origen de este músculo se da a nivel de la cresta y de la sínfisis del pubis y se inserta al nivel de la cara anterior de la porcifoides y los cartílagos costales que van desde la quinta hasta la séptima costilla. Cuando el músculo recto anterior se contrae, ¿no? Este músculo ayuda a la flexión, es el principal flexor del tronco. Vean eso, flexiona el tronco. Por otro lado, también este músculo colabora en lo que es el aumento de la presión intraabdominal también, como les decía, para lo que es el pujo, ¿verdad? Ya sea para la misión, para la defecación o para el parto, ¿no? En la mujer. Por otro lado, es un músculo también auxiliar de la respiración, no se olviden, ¿no? Hay un tipo de respiración, que es la respiración toracoabdominal, donde pues obviamente se utiliza también este músculo recto anterior. Luego tenemos también el músculo piramidal, que este es un músculo inconstante, ojo, no siempre está presente, no todos tenemos músculo piramidal. ¿Ya? Este pequeño músculo está encerrado. Ah, verdad, me estaba olvidando. El recto anterior está inervado también por los nervios toracoabdominales, pero con énfasis en las ramas del L, sobre todo del L1, ¿no? Que es el nervio, los llamados nervios ilioinguinal e iliohipogástrico, ¿no? Y también haciendo énfasis en el T2, en el nervio subcostal. Luego tenemos el piramidal, ¿no? Como les decía, es un pequeño músculo que tiene forma triangular o piramidal, por eso el nombre, que es inconstante. Un pequeño porcentaje de la población no presenta este músculo. Vamos a ver que está encerrado en la parte inferior de la vaina de los rectos, es por eso que muchas veces no se lo ve. Su origen se da a nivel del cuerpo del pubis y se inserta directamente en la línea alba. Por eso es que su función es la de tensar o contraer la línea alba, ¿no? Esa es su función. Esto es muy importante para evitar la separación de los rectos del abdomen, que se llama diástasis de recto. Es una patología muy común cuando las personas sufren debilidad a nivel de la pared anterior. Muchas veces las vísceras tienden a eventrarse a nivel de esta división, de esta debilidad, ¿no? Ahora, no hay que confundir con las hernias, ¿no? Que es totalmente diferente, donde hay un saco herniario que contiene la víscera que proviene de la cavidad abdominal, ¿no? En cambio, en la diástasis de rectos es simplemente una separación a nivel del recto anterior, donde pues deja expuesta pues la víscera que está ahí por debajo, ¿no? Pero no tiene un saco herniario como tal. Ahora, en esta figura, fíjense, acá tenemos al recto anterior. Como les decía, va de abajo hacia arriba, sus fibras siguen un trayecto vertical o recto y sufren estas intersecciones, vean, estas demarcaciones que son las metámeras, ahí están viendo. Por lo general, tenemos 3 metámeras.
¿verdad? Que separan 4 porciones que va a tener este músculo, ¿no? Las porciones superiores se trabajan, por eso, por ejemplo, digamos, cuando uno quiere marcarlas, quiere aumentar de tamaño de esta región, pues se trabajan de manera diferente, ¿no? A las de la región media o las de la región inferior. Pero la base de todo esto está en las flexiones, obviamente, ¿no? Ahora, como ustedes pueden ver, lateralmente los rectos también están separados por lo que se conoce como la línea semilunar o línea de Spiegel. Esta se va a formar por la unión también de la aponeurosis de los músculos de la región lateral, como son los oblicuos, por ejemplo. Y posteriormente también van a dar origen a la capa que cubre al recto, que hemos dicho que es la vaina, ¿verdad? La vaina de los rectos. Una capa que envuelve, protege, separa, aísla al músculo recto anterior, de un lado y del otro. Medialmente también tenemos acá a lo que va a ser la línea alba, que la línea alba o blanca también como le llaman, en el embarazo en algunas mujeres se pigmenta, ¿verdad? Sufre una pigmentación y se conoce como la línea bruna, cambia de nombre, de la línea alba a la línea bruna. ¿Ah? Ustedes van a ver en mujeres embarazadas, sobre todo que tienen tez oscura, es muy común en nuestro medio, ¿verdad? Van a ver en las mujeres que tienen tez morena, se pigmenta aún más, ¿verdad? Y esa línea se conoce como la línea bruna. Ahora, en la parte inferior, vean cubierta de este lado, acá está cubierta que está sin la vaina, tenemos ahí el músculo piramidal, que es un pequeño musculito, acá lo están viendo una parte del músculo piramidal, ¿no? Que como pueden ver se encuentra en la parte baja y se termina insertando en la línea alba, ¿no? Nace a nivel del pubis, del cuerpo, se inserta en la línea alba. Cuando este está presente, como les decía, tensa esta línea. Ahora, la inervación del piramidal es la misma, los nervios toracoabdominales, ¿no? Y el nervio subcostal también, ¿no? Por parte de la mayor parte de la inervación de todos estos músculos. Pero hay ciertas diferencias, como ustedes van a ver, ¿no? Sobre todo en cuanto a algunos músculos, como por ejemplo que algunos de ellos tienen más tendencia a recibir fibras de un cierto grupo de nervios que de otros, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los oblicuos, ¿no? Sin ir muy lejos, ¿no? El oblicuo externo, también llamado oblicuo mayor, ¿verdad? Es un músculo muy importante que está inervado principalmente por los nervios intercostales inferiores, ¿no? Más el nervio subcostal, ¿ah? Es decir, los últimos intercostales que serían, que están en relación, por ejemplo, con el T6, T7, ¿no? T8 y el T12 más, que sería el nervio subcostal. Ahora, por otro lado, ¿no? En cuanto al otro oblicuo, que es el oblicuo menor o también llamado oblicuo interno, ¿no? Este va a estar inervado principalmente por nervios que van desde el T6, inclusive, vean eso, desde el T6, pasando por el subcostal T12, e incluye acá ya, como les decía, al L1. Vean esa diferencia, al L1, ¿no? El primer nervio lumbar. Ahora, ¿qué pasa con los de la región también anterior o el recto anterior del abdomen? Este músculo va a estar inervado principalmente por lo que van a ser los nervios que van de T7, ven eso, T7, toma T7, no a T6, a T7, y termina en T12, ¿no? En el subcostal. Algunos autores dicen que también acá incluye algunas ramas del L1, que sería el hilio inguinal y el hilio hipogástrico, ¿no? Ahora, en el caso del transverso, por ejemplo, que es un músculo también grande, este músculo también incluye algunas fibras, también, por ejemplo, en el caso de lo que va a ser T8, T12, el hilio hipogástrico y el hilio inguinal, es decir, las ramas de L1. Ahora, en cuanto a la acción en general de estos músculos, podemos decir que protegen las vísceras
y contribuyen a mantener y aumentar la presión intraabdominal. También intervienen en la postura, ¿no? Por ejemplo, en el hecho de flexionar el tronco, ya sea lateralmente, rotarlo también, ¿no? Ahora, en conjunto, sabemos que flexionan el tronco y también lo rotan, como les decía, hacia los lados. Bien, ahí están viendo la inervación, ¿no? Ahí están viendo las raíces, fíjense, aquí están las raíces nerviosas de T6, de T7, T8, T9, T10, T11, ¿no? T12, es decir, el subcostal, ya que está en L1, inclusive con sus divisiones, ¿no? El hipogástrico y el hilo inguinal. El hilo inguinal es el que llega más abajo, ¿no? El hipogástrico se queda acá. Las regiones también, no se olviden, reciben inervación sensitiva, por eso tenemos los dermatomas, que le corresponden a cada una de estas raíces nerviosas, como hemos dicho, ¿no? Desde lo que es T6, pasando por T12 y llegando hasta L1, ¿no? Todo eso es inervación abdominal. Tanto musculatura como la piel. Bien, ahora vamos a ver las llamadas formaciones aponeuróticas. Estas formaciones aponeuróticas son proyecciones que brinda los músculos, es decir, las aponeurosis musculares. Por ejemplo, una de ellas es la línea alba, sin ir muy lejos. Sabemos que la línea alba es un fuerte rafe tendinoso de fibras entrelazadas que provienen de los músculos, ¿verdad?, de la región lateral y que se extiende desde lo que es la apófisis sifoides hasta la sines del pubis, es decir, va desde arriba hacia abajo. Luego, otra formación aponeurótica también de importancia es la línea semilunar o de Spiegel. Muchas veces a ese nivel también se va a dar una debilidad de pared que va a generar las hernias semilunares o de Spiegel, ¿no? Está formada por, bueno, a nivel del borde lateral de la vaina de los rectos, por la unión de lo que son las aponeurosis, sobre todo del oblicuo interno y del músculo transverso. Luego, otra formación aponeurótica también es la vaina, la propia vaina de los rectos. Hemos visto que es esta capa que envuelve al recto anterior, tanto anterior como posteriormente. Valga la redundancia, ¿no? Sabemos que es un forro, ¿no?, de aponeurosis proveniente de los tres músculos. Se forma gracias a las aponeurosis de los tres músculos, del oblicuo externo, del oblicuo interno y del transverso. Se divide en dos hojas. La hoja anterior, que es la que cubre anteriormente al recto, está formada por la aponeurosis del oblicuo externo y la hoja anterior del oblicuo interno. Ustedes van a ver que la aponeurosis del oblicuo interno se divide en dos hojas o dos láminas, una anterior y una posterior. La lámina anterior va a dar origen, como les decía, junto con la aponeurosis del oblicuo externo a la hoja anterior de la vaina, y la posterior se une con la aponeurosis del transverso para dar origen a la hoja posterior de la vaina, ¿ya? Ahora, en el tercio inferior hay un punto donde la fascia de estos tres músculos todas se van hacia adelante y se hacen anteriores. Y a ese nivel se crea una línea que se conoce como la línea arqueada o arcuata. También lo conocen como el arco de Douglas. Ahora, el ligamento inguinal también es una proyección o una formación aponeurótica, debido a que está formada por la aponeurosis sobre todo del oblicuo externo, ¿verdad? Ya hemos visto esto. Su extremo medial se refleja horizontalmente hasta lo que es la línea pequeña como el ligamento lacular. Es decir, el ligamento lacular va a formarse gracias al ligamento inguinal. Este ligamento lacunar también en algunas bibliografías lo conocen como el ligamento de Gimbernat, ¿ah?, lacunar o de Gimbernat. Este se va a continuar a través del pecten del pubis como el ligamento pectíneo, ¿verdad?, a lo largo del pecten o la línea pectínea hasta terminar a nivel de la eminencia púbica, ¿verdad? El ligamento pectíneo también lo conocen como el ligamento de Cooper, por si acaso. Bien, acá estamos viendo, fíjense, que está reflejada. Esta es la vaina, esta es la hoja anterior, y acá atrás están viendo la hoja posterior. Entre la hoja posterior y el músculo recto anterior se encuentran los vasos sanguíneos que van a irrigar a la región abdominal. Estamos hablando de los vasos epigástricos, en este caso inferiores, que vienen de la ilíaca externa, y hacia arriba los epigástricos superiores, que vienen de la torácica interna. Ambos se unen a nivel del ombligo, se fusionan, se anastomosan y le brindan la irrigación al abdomen.
Ahora, acá están viendo, fíjense, este es el arco de Douglas o la llamada línea arqueada, ¿verdad? Por debajo de esta línea arqueada no hay recubrimiento de vaina de rectos en la cara posterior. ¿Ya? En cambio, hacia arriba, sí, hacia adelante, sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, para entender esto, hay que hacer un corte transversal del abdomen y se va a ver así, ¿no? Este es un corte transversal hecho por encima de la línea arqueada y este es uno por debajo de la línea arqueada. Vean la diferencia. Estos músculos que ven acá cortados son los rectos anteriores del lado derecho y del lado izquierdo. Y estos tres son los músculos oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Estas que ven acá son las aponeurosis de estos músculos que están yendo a formar este envoltorio que ven acá, que es la vaina de los rectos, ¿verdad? Y también al unirse las fibras de un lado con las del otro forman la línea alba, que es esta. ¿Ok? Esto que ven acá es la piel, este es el tejido celular subcutáneo formado por la fascia de Camper, que es esta adiposa, y la fascia de Scarpa, que es una capa finita que está pegada ya a los músculos. ¿Ok? Fibrosa. Entonces, vean la diferencia. Vean cómo se forma la vaina de los rectos por encima de la línea arqueada. ¿Qué es lo que pasa? Decíamos, la hoja anterior que es esta va a estar formada ¿por quién? Por la aponeurosis del oblicuo externo y la aponeurosis del oblicuo interno. ¿Por qué? Porque no se olviden que el oblicuo interno, su aponeurosis se divide en dos láminas, una anterior y otra posterior. La anterior, al fusionarse con la del oblicuo externo, forman la hoja anterior de la vaina de los rectos y la posterior, la lámina posterior, se va a fusionar con la aponeurosis del transverso para formar la hoja posterior de la vaina de los rectos. ¿Ok? Eso es lo que pasa normalmente por encima de la línea arqueada. Pero por debajo de la línea arqueada, ¿qué es lo que pasa? Como les decía, las tres aponeurosis se van hacia adelante, se unen las tres hacia adelante para formar la lámina anterior, la hoja anterior de la vaina de los rectos. Lo que deja expuesto este sector. ¿Vean? Y es por eso que las hernias se dan en su mayor parte a este nivel, las famosas hernias inguinales o hernias bajas. ¿Por qué? Porque acá ya no hay protección, ya no hay cobertura ni de músculo ni de aponeurosis. Y es por eso que crean sectores débiles, regiones de pared débiles, por donde se dan las hernias. ¿Ok? Acá inclusive también estoy viendo el peritoneo parietal que cubre el interior de la cavidad abdominal. Acá estamos viendo un repliegue peritoneo que es el ligamento falciforme que une el hígado con la pared anterior del abdomen. Acá abajo estamos viendo los tres ligamentos. En el centro tenemos el uraco, ¿verdad? O también llamado pliegue umbilical medio. Y a los lados tenemos los pliegues umbilicales mediales, que son, no son más que las arterias umbilicales obliteradas, ¿verdad? Bueno, entonces vean esa diferencia, ¿no? Por debajo de la línea arqueada, por encima de la línea arqueada. Esta es una vista, ¿no? Interna de lo que va a ser la pared anterior del abdomen. Es así como se ve internamente. Acá también está la fascia transversalis, ¿verdad? Si abrimos la fascia transversalis nos vamos a encontrar con la vaina de los rectos, la línea arqueada y aquí está el músculo expuesto, ¿verdad? El músculo recto anterior y entre la vaina de los rectos y el músculo, y decíamos, está la capa, la región vascular, ¿verdad? Donde están pasando, ahí pueden ver la arteria y la vena epigástrica inferior. Que por cierto, estos vasos epigástricos inferiores son ramas, en el caso de la arteria, de la arteria ilíaca externa. Ahora, a nivel de esta región, se crea un triángulo también muy importante que ustedes se tienen que aprender y tienen que aprender sus límites. Este es un triángulo muy importante también para los cirujanos. Hemos hablado del famoso triángulo inguinal de Hasselbalch, así se llama, ¿no? El triángulo inguinal de Hasselbalch. Se escribe Hasselbalch, por si acaso. Hasselbalch se escribe, ¿no? Este triángulo es muy importante. ¿Por qué? Porque es el triángulo de las hernias. Generalmente se dan a ese nivel las hernias. Ah,
¿Ok? Entonces, esos son los límites. Repito, medialmente el triángulo de Hesselbach está delimitado por el borde lateral del recto anterior, lateralmente los vasos epigástricos inferiores e inferiormente el ligamento inguinal. ¿Estamos? ¿No están siguiendo? ¿Tenemos imagen? ¿O ya salió? Doctor, se salió la imagen, no hay imagen. Ok, vamos a volver. Bien. Ahora sí, ¿se ve? No. Bien, Ah, ahí está. recién está presentado. Bien. Entonces, como les decía, ahí está el famoso triángulo inguinal o de Hesselbach. Este está por encima de otro triángulo, que es el triángulo de Scarpa o triángulo femoral, ¿no? Que esto luego lo vamos a ver cuando veamos ya la parte de miembro inferior. Pero recordar que este triángulo es muy importante porque generalmente las hernias de pared se dan a ese nivel. Es un punto de debilidad en lo que sería la pared abdominal anterior. Ahora, existe una estructura que se encuentra también a nivel de esta región, que es el conducto inguinal, ¿no? El famoso conducto inguinal. Se trata de un conducto, como su nombre nos dice, o un orificio oblicuo de aproximadamente 3 a 5 centímetros de longitud que atraviesa lo que va a ser la pared abdominal, ¿verdad? Pues de esta manera uniendo la parte externa con la parte interna de la propia pared abdominal. Se va a extender entre dos anillos, que son los famosos anillos inguinales profundo y superficial, y que va a contener, pues van a ver, estructuras diferentes tanto en el hombre como en la mujer. ¿Okay? El contenido del conducto inguinal varía en el hombre y en la mujer. ¿Cuáles son los límites? Esto es muy importante, esto les van a preguntar en cirugía, les van a preguntar a lo largo de toda su carrera, ¿no? Les encanta a los cirujanos preguntar los límites del conducto inguinal, ¿no? Y es algo que muchos de ustedes se olvidan, ¿no? O a veces no entienden, ¿ok? Entonces ustedes lo tienen que conocer muy, muy, muy bien. ¿No? ¿Cuáles son los límites del conducto inguinal? Se los voy a poner fácil. Imagínense al conducto inguinal como un dedo, ¿verdad? Un dedito enguantado, ¿verdad? Como un dedo enguantado, es decir, en un guante, ¿verdad? Ese dedito que va a tener una pared superior, ¿no? Un techo, si ustedes tocan ahí, va a ser el dorso de su dedo, ¿verdad? Ese va a ser el techo. Va a tener una pared anterior hacia adelante, ¿verdad? Va a tener una pared posterior, sería el borde, uno de los bordes del dedo, pues el lateral medial, y va a tener un piso, ¿verdad? Un piso o suelo. Esas son las paredes que va a tener el mismo conducto inguinal. Ahora, la clave es saber por qué están formados, por qué músculos, por qué aponeurosis están formadas estas paredes. ¿No? Vean esto, por ejemplo, la pared anterior del conducto inguinal va a estar formada por la aponeurosis del oblicuo externo y fibras, ¿no? Anteriores que vienen del oblicuo interno. Es decir, la pared anterior, ¿quién la había formado? El oblicuo externo y el oblicuo interno. Vean eso. Pared anterior. Luego, la pared posterior, que esta es la débil, esta es la frágil. Por acá se dan las hernias, ¿no? Las directas, las hernias inguinales directas a través de la pared posterior. ¿Por qué? Porque van a ver que es débil. Pues, ¿por qué? Porque está formada simplemente por la aponeurosis del transverso y la fascia transversalis. Vean eso. No lo refuerza algo duro, algo estable. Y es por eso que la mayor parte de las hernias se dan a ese nivel, a nivel de la pared posterior. Ahora, el techo. ¿Por qué está formado? El techo está formado por fibras arqueadas que vienen del oblicuo interno y del transverso. Es decir, ¿por quién está formado el techo? El oblicuo interno y el transverso. Y finalmente el suelo. El suelo está formado por dos ligamentos. El ligamento inguinal, principalmente, y el lacunar. ¿Ok? Ahí está. Esos son los límites y las paredes del conducto inguinal. Acá lo podemos ver. Vean, acá están viendo los dos anillos también. Sobre todo acá el anillo externo,
que es por donde sale el contenido del conducto inguinal. Acá está el conducto inguinal, ¿verdad? Y saliendo el contenido, ahí tenemos a través del anillo inguinal superficial, que se encuentra más o menos a nivel de la región del pubis. El anillo inguinal profundo es por donde va a penetrar el contenido, por donde en realidad va a salir desde la cavidad abdominal hacia el conducto inguinal, ¿no? Y que está acá cubierto por la pared anterior, por eso no se lo ve al anillo inguinal profundo. Para verlo hay que seccionar esta aponeurosis, como vamos a ver acá en la figura. Vean, acá hemos seccionado la aponeurosis, hemos seccionado al oblicuo externo, y ahí recién se puede apreciar el anillo inguinal profundo, ¿verdad? El anillo inguinal profundo. Y el anillo inguinal profundo está en relación con el llamado tendón conjunto, que se conoce también como la hoz inguinal, que se lo brinda sobre todo, como pueden ver, el oblicuo interno, ¿no? Y las fibras también de la aponeurosis de lo que va a ser el transverso. Ahora, acá podemos ver el contenido también del conducto inguinal, ¿no? Y acá estamos viendo el piso del conducto inguinal, que estaría formado por el ligamento inguinal, como hemos dicho. Ahora, hablemos del contenido. ¿Qué va a contener el conducto inguinal? En el varón va a contener al funículo espermático, también conocido como cordón espermático. Y en la mujer, al ligamento redondo del útero. ¿Okay? Ahora, en ambos, en hombre y en mujer, va a estar presente un nervio también, que es el nervio ilioinguinal. ¿Ah? Pues vean eso. Si hablamos del hombre, del contenido del hombre, el cordón espermático a su vez está formado por una serie de estructuras que están envueltas por las llamadas fascias espermáticas. Hay 3 fascias espermáticas que cubren al cordón espermático: la fascia espermática externa, la fascia espermática media, o también llamada cremasteriana, y la fascia espermática interna. Las mismas 3 fascias espermáticas van a cubrir también, van a proteger al testículo, ¿no? No se olviden que en el desarrollo el testículo primero es intraabdominal y luego posteriormente abandona el abdomen a través del conducto inguinal para llegar al escroto, ¿no? Muchas veces queda retenido en el paso y esto genera una patología que se conoce como, ¿quién sabe cómo se llama esa patología donde el testículo no desciende, el testículo no descendido? Criptorquidia. Muy O bien, monorquidia. La criptorquidia muchas veces, cuando no es operada a tiempo, puede producir azospermia, es decir, infertilidad. Por eso que hay que reconocerla y operarla a tiempo. Ahora, el cordón espermático, ¿qué va a contener? Primero, el conducto deferente, que es muy importante, que conecta los testículos, ¿verdad? Con lo que va a ser, ustedes saben, la próstata y por ende la uretra prostática, que es por donde van a ir, por donde van a pasar los espermatozoides hasta llegar finalmente a la uretra prostática. Por ahí, de ahí ya, ¿no? Seguir su camino a través de toda la uretra hasta pues llegar al exterior. Ahí se va a mezclar posteriormente con el líquido seminal, etcétera, ¿verdad? Ahora, ¿qué más contiene? La arteria del conducto deferente, que obviamente nutre, irriga al conducto deferente. Luego también va a contener nervios como por ejemplo la rama genital del nervio genitofemoral. Luego un plexo venoso muy importante, que es el plexo venoso pampiniforme, ¿no? De igual manera que es el plexo termorregulador del testículo, que al unirse este plexo va a formar recién también la vena testicular. Y una serie también de pues, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Y en la mujer decíamos el ligamento redondo, que es un ligamento que tiene el útero, que lo va a fijar hacia los labios mayores, ¿no? Lo va a fijar hacia el pubis. Bien, esta es una imagen, una vista posterior también, más ampliada de lo que ustedes habían visto hace rato, el triángulo, ¿no? El triángulo de Hesselbach, el triángulo inguinal, y vean los límites también. Este es el del lado derecho, el que habíamos visto hace rato era el del lado izquierdo, vean. Está el borde lateral del músculo recto anterior, el ligamento inguinal, y acá los vasos epigástricos inferiores. Bien. Bueno, por la hora nos vamos a quedar acá, ¿no? Me van a hacer recuerdos dónde estamos quedando en hernias abdominales, ya viendo un poquito de la parte clínica, ¿verdad?
de la parte quirúrgica, para ser más específico. Ya tenemos, estamos quedando en la diapositiva número 32, por favor anótense para la próxima clase. Diapositiva número 32, hernias abdominales. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver. Bien, ¿alguna pregunta antes de terminar la clase? Doctor, una consulta clínica Sí. prácticamente sería. En el caso de los que se hacen una lipoescultura para lo que es, digamos, los músculos, Ajá. el recto anterior del abdomen y todo eso, ¿cómo hacen ese procedimiento, doctor, para que, o sea, sea más notorio y crezca y todo eso? Ok, muy bien. Lo que su compañero se refiere es una lipoescultura con marcado abdominal, se llama, ¿no? Esta es un procedimiento, ¿no? Que pues está muy de moda. ¿Para qué? Para marcar justamente los músculos de la región anterior, sobre todo el recto anterior del abdomen, eliminando lo que es la grasa localizada que se encuentra por encima, ¿no? Entonces no se lesiona como tal al músculo, no se llega a la región musculoponeurótica. ¿Por qué? Porque lo que se aspira, lo que se extrae, es todo lo que se encuentra a nivel de la fascia de Camper, si se han dado cuenta, ¿verdad? Este espacio entre la piel y lo que sería la región musculoabdominal, ¿verdad? Todo ese espacio que forma parte de la fascia superficial, es ahí donde se coloca el lipoaspirador y pues es toda la grasa localizada de lo que se extrae. Ahora, esta grasa localizada, ¿no? Generalmente se tritura, ¿verdad? Se vuelve líquida y posteriormente pasa por un proceso de filtrado en el cual puede ser también utilizada ¿para qué? Para ser inyectada más adelante en la región glútea, ¿no? Y es lo que hacen muchas mujeres, ¿verdad? Esto es parte del procedimiento, ¿no? Donde se genera un aumento en la región glútea con la propia grasa de la paciente en este caso, ¿no? Entonces vean eso. Es parte de la cirugía plástica, ¿no? Es un abordaje también muy común. Como les decía, entonces, por lo general, la lipoaspiración en el lipomodelado y marcaje solo abarca ese plano, ¿no? A nivel de la fascia de Kaplan. No llega a niveles más profundos, ¿no? Por ende no lesiona vasos, por ende, o sea, vasos importantes, ¿no? Por ende no lesiona tampoco al propio músculo. Doctor, gracias. Ahora, el éxito de la cirugía depende también mucho en el nivel de tejido adiposo que tiene el paciente a ese nivel, ¿no? Porque si es un obeso, por ejemplo, a un obeso tú no le puedes hacer ese tipo de cirugía. Para un paciente obeso, para extraer esa grasa se hará otro tipo de cirugía, que es la llamada lipectomía. ¿Qué es la lipectomía? La lipectomía es la extracción de todo lo que es el panículo adiposo de esa región, incluyendo también la piel. Vean eso. Se secciona toda una región, ¿no? Puede ser a nivel de la región abdominal, inclusive se puede seccionar el ombligo, vean eso, para posteriormente realizar o confeccionar un nuevo ombligo, una nueva cicatriz umbilical, ¿no? Eso es lo que se hace en los pacientes obesos, ¿no? Estos que tienen obesidad mórbida y demás, donde la lipoaspiración pues no les va a hacer nada, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Bien, hay una pregunta acá en el chat, dice, ¿por qué se inflama la vesícula? Pues hay varios factores, ¿no? Uno de los más importantes está en relación a los litos, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué son los litos o las piedras? Es una patología muy común, les llaman también cálculos, ¿verdad? Los cálculos biliares o piedras que se forman dentro de la propia vesícula biliar y muchas veces estas tienden a acumularse, irritar la pared interna de la vesícula y causan pues la inflamación posteriormente también de la vesícula. Problemas obstructivos de igual manera pueden causar inflamación de la vesícula biliar. Hay muchos factores. ¿Qué se puede hacer para evitar eso? Dice, ¿no? Pues por lo general los litos, las piedras tienen gran contenido de calcio, ¿no? Entonces, las mujercitas, por ejemplo, que están en edad premenopáusica, tienden a tomar productos a base de calcio. Estos son formadores de cálculo. Se les recomienda que no tomen, ¿no? Productos a base de calcio, ¿no? O bueno, que no excedan la cantidad. ¿Por qué? Porque, como les digo, esto no solo también a la larga puede producir cálculos biliares, sino también puede producir cálculos renales. Es decir,
litos, piedras a nivel de los riñones, ¿no? Entonces, evitar el consumo, ¿no?, excesivo de calcio, productos a base de calcio, etcétera. Luego, muchas veces también es algo genético, ¿no? Y por ende, pues no hay mucho que hacer, ¿no? Hay personas que tienen de manera genética hereditaria este problema, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, en el caso de una persona que ya tiene, ¿no?, una colecistitis crónica, se tiene que evitar alimentos pues ricos en lípidos, ¿verdad? Alimentos lipídicos, ricos en grasas. ¿Por qué? Porque cuando uno consume productos grasos, ¿no?, productos ricos en colesterol, generan que la vesícula se contraiga, ¿no? Y eso genera más dolor todavía. Entonces hay que evitar los alimentos grasos. Generalmente las grasas malas son las grasas de tipo, ¿no? Que generalmente están en relación con animales, ¿verdad? Grasa animal, ¿no? Algunas grasas vegetales también, como por ejemplo las que tienen los aceites de girasol, especialmente, ¿no? Entre las más sanas, como opción, están las de el aceite de oliva, por ejemplo, ¿no?, que tienen ácidos grasos, pues, de cadena larga, ¿no? Ahora, como les decía, eso es lo que se recomienda, ¿no?, en pacientes que, ojo, pero que ya tienen establecida una colecistitis como tal. Doctor, y una consulta, Sí. ¿cuál es la principal causa de que se dé la apendicitis? La apendicitis, pues, se ha visto que en la mayor parte de los casos está en relación con los coprolitos, ¿no? Que los coprolitos son pequeñas piedritas fecales que generan una obstrucción del lumen, de la luz que tiene el apéndice, lo comunica con el ciego, y esto genera que la inflamación, la sobreinfección, ¿no?, y posteriormente inclusive puede producir la necrosis, ¿no?, del apéndice, ¿no? Entonces, en la mayor parte de los casos está involucrado un coprolito. Ahora, algunas veces se han encontrado también semillas, ¿no? Semillas, ¿no? Por ejemplo, semillas de algunos vegetales, como del tomate, etcétera, también muchas veces han sido causa de apendicitis. En la mayor parte de los casos, ¿no?, son y están en relación por coprolitos.